iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios primeramente por su presencia y gracias a ustedes por haber llegado temprano y estar aquí al pendiente de lo que el Señor tiene para hablarnos en el día de hoy. Ese alimento que necesitamos para seguir haciendo las cosas correctas delante del Señor. Entonces, en el día de hoy desperté con una palabra que es sentimiento. Entonces, vamos a ver qué es un sentimiento. Yo decía, Señor, pero pues nomás me pusiste en mi corazón qué es sentimiento. Entonces, indagando y investigando, llegué a esto, ¿verdad? Que el orden de Dios son hechos, fe, ¿sí? Y los sentimientos, que son al último. Y muchas de las veces, nosotros como personas y como seres humanos, ponemos primero los sentimientos, y luego nuestra fe y Dios. O primero nuestros sentimientos, Dios, y luego nuestra fe. Queremos sentir algo para que nosotros podamos creerlo, ¿sí? Y no es así. La palabra del Señor, anduve investigando, por eso les digo. Son tres cosas que se basan en hechos, fe y sentimientos. Y lo vamos a ver y por qué el Señor nos llevó ahí. Y lo voy a leer nada más esta de Romanos 1:5. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Óigalo bien, la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Vamos a empezar. Los hechos, la fe y los sentimientos. Cómo todo está relacionado y cómo la palabra del Señor nos enseña a que no tenemos que mezclar nuestros sentimientos con nuestra fe ni con los hechos, sino que tenemos que ver el orden de Dios, que son hechos, fe y sentimientos. Que los sentimientos van a venir después de que usted reciba lo que anhela. Amén. ¿Por qué? Porque usted le creyó en el hecho de simplemente ser hijo de Dios. Amén. Entonces tengamos en cuenta esto. No me voy a meter en estas tres relaciones, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. No. Sabemos que los sentimientos están en el alma, ¿sí? En nuestra mente, no en nuestro espíritu. Entonces tenemos que enfocarnos. No me voy a meter en eso, sino quiero que usted entienda los hechos, el orden de Dios. Los hechos, la fe y los sentimientos. Ese es el orden de Dios. Así es como trabaja el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir o qué es un sentimiento? Ponga mucha atención. Estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, hecho o una persona. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué es sentimiento? Estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, hecho o una persona. ¿Qué quiere decir? Entonces, sentimiento, afecto, afección, emoción, pasión, pena, aflicción, dolor y pesar. Dolor es una cosa y pesar es otra cosa. Así es que, si alguna vez usted ha preguntado por qué tu fe parece estar en un día arriba y otro día abajo,
¿Te has preguntado cómo podrías aumentar tu fe? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus sentimientos son tan cambiantes? ¿Por qué? Porque en los sentimientos está el afecto, la afección, la emoción, la pasión, la pena, la aflicción, el dolor y el pesar. ¿Sí? Por eso es tan variante, ¿sí? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? Son tan cambiantes. ¿Te has preguntado qué podrías hacer para controlar tus sentimientos? ¿Le ha pasado? Si amanece nublado, hay mucha gente que amanece porque está nublado, está triste. Porque hay mucho sol, está contenta. Porque está lloviendo, ya está llorando. ¿Sí me explico? Esos son los sentimientos. ¿Sí? Y hay mucha gente que los vive así. ¿Sí? O sea, por eso cambian. A veces están de buen humor, a veces están de mal humor. ¿Por qué? Pues dependiendo cómo esté el tiempo. ¿Sí? Y eso no debe de ser así. Tu sentir debe de estar conectado a la paz, al gozo y a la alegría que te da el estar conectado con el Señor Todopoderoso. No con lo que tú ves. ¿Sí? Por eso es que les decía al principio, nos basamos a veces en lo que vemos, mas no en los hechos. ¿Sí? Y les voy a explicar por qué. Y estas preguntas podríamos contestarlas porque vamos a aprender en estos principios que yo les digo, ¿sí? Que son los más importantes de la vida cristiana. El principio que habla de los hechos, la fe y los sentimientos. Ponga mucha atención, no se me vaya a confundir. Los hechos, la fe y los sentimientos, estas palabras, óigalo bien, representan tres aspectos de la vida cristiana que son vitales para nosotros, que son fundamento para nuestra vida como cristianos. Que es importante comprenderlos y aún más, no nomás de comprenderlos, tenemos que entender que ese es el orden en el que Dios ha hecho las cosas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que el principio que habla de los hechos, la fe y los sentimientos, ¿sí? Estos debemos de comprenderlos y los tenemos que poner en el orden y los tenemos que mantener así. El orden de Dios es, y se los vuelvo a repetir, quiero que les quede bien claro: hechos, fe y sentimientos. Simplemente. ¿Qué quiere decir los hechos? Todas las palabras, todas las obras y las palabras de Dios en la Biblia. ¿Sí? Son el fundamento. Luego la fe descansa en los hechos. O sea, Dios lo hizo, tú lo crees, y luego dice que los sentimientos vienen al final. Amén. ¿Por qué? Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. Primero murió, un hecho, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Luego resucitó al tercer día para darnos a nosotros esa salvación y el perdón de pecados por su muerte y lavarnos con su sangre. Amén. Entonces primero tuvo que pasar, luego vino ¿qué? El que necesitamos ahora nosotros creer que eso sucedió. Y al final viene el sentimiento de agradecimiento a Dios. Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo unigénito. Ese es el hecho, ¿sí? El sentimiento de ser agradecido con el Señor. Amén. Entonces, para la mayoría de las personas, los sentimientos son el factor que rigen
sus vidas. Y es como se los decía. Y vuelvo otra vez al principio. Si amanece lluvioso, él está llorando. Si amanece caluroso, está enojado. Si está nublado, se siente triste. O sea, si está haciendo mucho viento, se siente temeroso, ¿sí? Si viene una tormenta, se siente con miedo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando. O sea, vive con los sentimientos, ¿sí? Vive con el sentir, con el miedo, con el temor. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos de vivir en paz, agradecidos, confiados, teniendo esa esperanza que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, simplemente de esta manera, ¿sí? El factor que rige en sus vidas de algunas personas son los sentimientos. Si ellos tienen algo, piensan que es algo genuino. Si no sienten nada, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? Si tú sientes algo, es porque realmente eso es. O sea, debes de sentirlo para creerlo. Si no sientes nada, piensan que no lo es. O sea, simplemente. Como yo no puedo ver a Dios, yo no creo en eso. Yo te voy a decir una cosa, muchas de las gentes necesitan ver una imagen para poder creer en Dios. Y ahí estamos mal, porque estamos en nuestros sentimientos, ¿sí? Pero esto no concuerda con el orden de Dios, porque es primero sentimientos, luego tu fe y luego los hechos, ¿no? Primero son los hechos, tu fe y luego los sentimientos. Otros intentan poner primero la fe, que si tienen fe suficiente, pueden hacer cualquier cosa que se realice para realizarla, pero tampoco es el orden de Dios. Dios quiere que tengamos fe, pero nuestra fe debe descansar en su palabra. De otra manera no tiene valor, simplemente, ¿sí? Tienes que creer en lo que está escrito aquí, en su palabra, en lo que Él ha dicho, no en lo que te diga el compadre o la comadre, porque entonces no, eso no es fe. Fe, pero para las personas. Y tú debes de tener fe en lo que Dios hará en tu vida y en lo demás que tú necesitas. El orden de Dios siempre es el mismo, nunca va a cambiar. Hechos, fe y sentimientos. Quiero que les quede bien claro, porque no hay otra regla, no hay otro fundamento más que este, ¿sí? Son hechos, fe y sentimientos. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Ahora sí que esta ecuación o este sistema hechos, fe y sentimientos, cómo nos afecta o cómo nos ayuda a nosotros para estar bien con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es un hecho? Vamos a desglosar estas tres partes. ¿Qué es un hecho? Vamos a desmenuzarlas para que usted entienda. Estas tres, es una simple ecuación, ¿sí? Hechos, fe y sentimientos. Es Dios, creer y ser obedientes. Igual a bendición, ¿sí? Lo estamos viendo ahora de otra manera. Sí, gracias, Señor, por esto. ¿Sí? Entonces, yo quiero que entiendas esto. ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que es verdad. ¿Sí? Es algo que pasó. No le puedes llamar a un hecho algo que no sucedió, porque entonces no es un hecho. ¿Me explico? Así una fácil respuesta a lo que es un hecho. Por ejemplo, 2 por 2 o 2 más 2, ¿cuántos son? 4. 2 más 2 son 4. Aquí y en otro lado es la misma ecuación. 2 por 2 son 4. Y 2 más 2 son 4. 1 más 1 son 2. 4 por 4, 16. O sea, nunca vas a cambiar eso. Ahora,
Te lo voy a poner así. Este es un hecho matemático. O sea, no vas a poder cambiarlo. Siempre ha sido cierto y siempre lo será. O sea, te guste o no, 2 más 2 son 4. ¿Sí o no? Amén. O sea, 2 más 2 son 4. ¿Te gusta el 4 o no te gusta el 4? Todos 2 más 2 son 4. Punto. Ya que tú no lo quieras creer o lo quieras desaparecer de las cuentas, ese es tu problema. ¿Sí? Ahora, te lo digo de esta manera. Siempre ha sido cierto y siempre lo va a ser. Es cierto en este país y en cualquier otro o en cualquier otra parte del mundo. La cuenta va a ser 2 más 2, 4 o 4 por 2, 4. ¿Sí? 1 más 1 son 2. ¿Sí? Y 1 por 1 es 1. ¿Sí me explico? O sea, a donde quiera que vayas, 100 va a ser el número 100. 1000 va a ser el 1000. 1,000,000 va a ser 1,000,000. Así sean euros, quetzales, euros, dólares, ¿sí? No sé qué otras más monedas hay, pero póngale el significado que tenga, pero todo va. 2 más 2 son 4. Es la regla. Vaya donde vaya. Son universales. Entonces, el hecho de que tú lo creas no lo hace verdad. Lo hace verdad lo que es. Es verdad aunque nadie en el mundo lo crea. Así de simple. ¿Sí? Jesucristo vino, dio su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tú seas salvo. Para que seas restaurado. Para que seas perdonado y tengas acceso al Padre por medio de él. De ti depende. Ahí te va. De ti depende si tú lo quieres creer, si tú lo quieres aceptar y si tú lo quieres recibir. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, es necesario tener esto bien grabado en la mente. Óigalo bien. Los hechos siempre son la verdad. No puede haber un hecho que sea mentira. ¿Sí? Entonces, puede que tú no creas un hecho, pero aún es verdad. O sea, hay mucha gente que no lo cree. Creen que San Judas Tadeo es el que te lleva al cielo. Tú puedes creerlo, ¿sí? A nadie te va a quitar eso. O sea, tu hecho no, es tu hecho lo que tú crees. Dice, pero aún es verdad. O sea, que tú no lo quieras aceptar o no lo quieras creer, Jesucristo vino, murió y resucitó al tercer día para darte la salvación. Ya, si tú no lo quieres creer, ese es tu problema. ¿Sí? Puede que tú no sientas que un hecho es verdad, pero aún va a ser verdad. O sea, te guste o no, es verdad. Así de sencillo. Por ejemplo, y se los digo, que sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador viviente. ¿Sí? Sabemos que esto es cierto porque la palabra de Dios lo dice. Una persona, óigalo bien, por eso tenemos esa situación. El libro de Dios, tú sí es sí, tú no es no. ¿Sí? Una persona puede creerlo o no, pero aún es verdad. Los hechos de Dios son siempre la verdad. Y la verdad, aquí está, que es la palabra del Señor. Porque la misma verdad te va a servir. Amén. Entonces, ¿qué es la fe? Ahora vamos a tocar el punto de la fe. ¿Qué es la fe? La palabra fe, oiga bien, se usa 239 veces en la Biblia. O sea que esto nos demuestra la importancia que le asigna Dios a la fe. O sea, que forzosamente debes de tener fe, debes de creer las cosas. ¿Qué es la fe?
La fe es aceptar, óigalo, y es lo más difícil a veces. La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y aumentar sobre esta base. Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Simplemente. Por eso siempre les he dicho, mi ecuación que el Señor me enseña, primero es Dios, más lo que tú crees que es tu fe, más, óigalo, obediencia, igual a tu bienestar, a tu bendición. Ahora lo vemos de otra manera, ahora que son los hechos, tu fe y tus sentimientos. Si tú tienes un buen amor, un buen cimiento de amor hacia Dios, vas a tener un buen sentimiento de agradecimiento en obediencia a Dios. Amén. Entonces, veamos, pongamos las cosas como Dios nos las quiere mostrar. Dios lo dice, yo lo creo, y eso es todo. Simple nada más. No hay más. ¿Sí? La Biblia deja en claro que todas las bendiciones de Dios nos llegan por fe. ¿Sí? Porque si tú lo crees, lo recibes. ¿Sí? Sin fe, ¿qué dice la palabra? No podemos agradar a Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, tu fe es la que hace que tú creas en Dios. Porque Dios ya te lo implantó. Porque dice la palabra y lo hemos visto. Y fíjense cómo se relaciona con lo que hemos visto en las prédicas pasadas. ¿Sí? Que nuestra fe, ¿sí?, está conectada con ¿quién? Porque el Señor te ha dado la misma porción a cada persona. ¿Sí? Dios te ha dado una porción de fe para que tú seas la que la actives. Dios ya te la puso en ti. Nomás necesitas activarla. Entonces, pese a lo importante que es la fe, no puede sostenerse sola. ¿Por qué? Porque fe sin hechos no es fe. ¿Sí me explico? No puedes decir yo estoy sano, ¿sí? O no puedes declarar sanidad en tu cuerpo cuando te estás muriendo. Tú debes de creer que por fe, por las llaves de Cristo Jesús, tú eres completamente sano. Aunque te esté dando el soponcio. Te está dando el soponcio, pero la gloria de Dios y la gracia de Dios y el poder de Dios está sobre de ti. Y de ahí tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tiene que afirmarse en algo y ese algo debe de ser verdad. Es por eso que nuestra fe debe afirmarse siempre en la palabra de Dios y Jesús lo dijo. Tu palabra es verdad. Juan 17:7. Amén. Entonces, amado, vamos a ver y vamos a aprender más sobre la fe. La fe tiene que ver con el mundo invisible, ¿sí? ¿Por qué? La fe se ocupa de cosas que son reales pero invisibles. No podemos ver a Dios, pero por la fe sabemos que Dios es real. Amén. No podemos ver el cielo, pero por fe sabemos que existe un lugar llamado el cielo y lo dice la Biblia. Después, pues, la fe, ¿sí? La certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Así de sencillo, ¿sí? Después dice, la fe, después, o sea, ya está. Es la certeza, la convicción de las cosas que no ves, pero que ya los tienes. Que hay que poner tus manos y poner el costal abajo para que no se derrame nada de tu bendición. Amén. Eso es lo que yo creo. Y es lo que ustedes deben de creer.
Entonces, esto significa que la fe es la manera en que probamos, óigalo bien, ¿eh? La fe es la manera en que probamos la realidad, ¿sí?, de las cosas invisibles. Cuando el Señor me mostró ese lugar donde decía, toma lo que tú quieras porque es tuyo, yo vi mi páncreas ahí y yo dije, yo lo tomo porque yo lo necesito. Yo lo creí y lo recibí, porque yo no sufro ya de diabetes. ¿Me explico? Que tú lo creíste, lo trajiste de allá de ese sueño, de lo que se miró imposible para el hombre. Solamente Dios lo hizo posible porque tú lo creíste. Amén. Entonces, amado, yo creo que una de las cosas esas son, ¿no? No podemos ver las cosas del mundo espiritual, pero ahí están, ¿sí? Pero sabemos que son reales por la fe en la palabra de Dios. Amén. Simple. Muchas veces creemos que cómo fue posible que el mar rojo se haya abierto y el pueblo de Israel haya cruzado. Mucha gente no cree eso. Ahora en las películas estas que hicieron de Noé, dicen que porque la marea bajó y que pudieron pasar. Mentira. ¿Sí? Pasó el pueblo de Israel por tierra firme, seco. Que si no se hubieran atorado todos los caballos, las carretas, en el lodo, en la arena, ¿cómo iban a pasar? Imagínense el mar en la playa, simplemente te sumes entre la arena, ahora con peso. ¿Cómo? O sea, no existe una lógica para eso. Pero la realidad es que Dios abrió el mar, lo secó para que pasara su pueblo del otro lado, porque venía el faraón. ¿Qué pasó con las murallas de Jericó? ¿Sí? Dice que dieron vuelta en silencio. Por eso es que Dios habla mucho de esto, mi amado, ¿sí? Quiere que Él entendamos que son hechos, nuestra fe y después nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque es Dios, tu fe y tu obediencia igual a bendición. ¿Por qué se relaciona todo en sí? Porque Dios mandó en fe, ¿sí?, a Josué y al pueblo de Israel a dar vuelta a esas murallas, ¿sí?, con el arca enfrente. Y dijo él, todo en silencio van a ir y van a dar esas vueltas. 7 días, ¿sí? Simplemente, ¿qué Dios estaba haciendo? Activando la fe del pueblo, ¿sí? Porque era un pueblo, ¿sí?, nuevo, un pueblo que tenía esa hambre, ¿sí?, de conocer más a Dios. Pero ¿qué dijo el Señor? Ok, yo estoy aquí, debes de creer en mí, pero tienes que ser obediente. Ahí te lo pongo, este es el término que es Dios. Gracias, Señor, por esto, por lo que nos está enseñando. Son hechos, fe y sentimientos. Dios, fe y obediencia igual a bendición. ¿Y qué está haciendo el Señor ahorita? Nos está enseñando que tu fe, ¿sí?, es tu obediencia la que va a agradar a Dios para traer ese regalo de Dios que tiene para tu vida, que es lo que necesitas. Dieron las vueltas en silencio y ¿qué dijo al Señor al final? Y con eso te lo digo. Primero hicieron caso que el hecho de que era Dios el que estaba hablando, primero. Segundo, era la fe que estaban activando de lo que Dios había dicho que tenían que dar las 7 vueltas. Y al final, ¿sí?, iban en el sentimiento de victoria y de júbilo, gritar para que esas murallas cayeran. Nadie del pueblo de Israel le dio con el martillo. Ni siquiera dinamita pusieron. Solitas se vinieron abajo por el poder de Dios. Amén. Pero ¿qué quiere decir? Son Dios, tu fe y obediencia. ¿Y qué quiere decir? Hechos, ¿sí?, tu fe y tus sentimientos al final. No pusieron primero el sentimiento de júbilo. Hoy vamos a derribar estas murallas. Y bien felices y dando vueltas. Dijo Dios primero. O sea, que eso dijo el Señor, yo
tu fe, porque vas a creer lo que vas a hacer, para al final tus sentimientos los vas a explotar en júbilo. ¿Y qué pasó? Cayeron esas murallas, derribadas por completo. Entonces, decía el pueblo de Jericó que ya tenían temor del pueblo de Israel porque sabían que venía un Dios poderoso delante de ellos. Amén. Entonces, amados, yo creo que dice que la fe viene del oír y del oír la palabra del Señor. Por eso el Señor puso tantas historias, tantos mandamientos, estatutos y decretos para que tú y yo los traigamos de lo invisible a lo visible. Amén. Gracias, Señor, por eso. Entonces yo creo que la fe hace reales las verdades espirituales en nuestra experiencia. ¿Sí? La fe hace reales las verdades espirituales en nuestra experiencia. ¿Sí? Porque Dios dijo que los iba a derribar y de la manera que los iba a derribar, de esa manera los derribó. Entonces, decía David, voy tras ellos, Señor. Dijo, ve porque los vas a alcanzar y vas a recuperar lo perdido y vas a recuperar a toda tu familia. Pero él consultó a Dios. Amén. Y después lo creyó y fue por ellos, y el hecho fue que se trajo todo lo que le habían robado y todavía acabó con todos sus enemigos. ¿Sí? Entonces, esa es la fe, ¿no? Que tenemos que entender de esto, que nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos, ya lo son. Amén. Quiero que tenga mucho atención en esto. Tenemos que entender esto, mis amados. Nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos, porque ya lo son. Es pues, ¿sí?, la certeza, la convicción que tu fe, ¿sí?, no lo ves, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, amado, yo creo que tenemos que tener en cuenta todo lo que el Señor nos quiere dar a entender, independientemente de lo que creamos o no. Así te lo digo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace nuestra fe? Nuestra fe en las verdades reveladas en la palabra de Dios es lo que las hace reales en nuestra experiencia. Amén. La Biblia contiene muchas promesas maravillosas de Dios. ¿Sí? Tiene muchas promesas para nosotros, pero no llegan a ser nuestras hasta que nos apropiamos por fe en la palabra de Dios. ¿Sí? Como dijimos antes, es un hecho grandioso que Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios promete vida eterna en todo aquel que cree en Él, pero Cristo no llegará a ser tu Salvador hasta que tú pones tu fe en Él. Amén. Simplemente, cuando tú miras a Él es cuando tú vas a recibir todos los beneficios de parte de Cristo Jesús. Cuando crees que Jesucristo murió por tus pecados y lo aceptas como tu Salvador, experimentas la salvación. La fe en Cristo hace la salvación de Dios, que es real en tu experiencia. Entonces puedes decir, soy salvo para la gloria de Dios. Amén. La fe cree la palabra de Dios. ¿Sí? La fe cree a Dios a pesar de las circunstancias desfavorables. ¿Sí? La fe cree a Dios a pesar de tus circunstancias. Siempre les he hablado, mi amado, que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de tus dolores, aún en medio de la aflicción, aún en medio de tu duda, de tu escasez, de tus miedos, oílo bien, Jesucristo está contigo
Y tú debes de creer que está ahí a tu lado, que Él está llevándote de la mano, que si Él te dijo vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar en el nombre poderoso de Jesús, porque Él lo prometió que vamos a llegar al otro lado. Aún se vino la tormenta, se vino el tornado, se vino el torbellino, se vino la marea alta. De todos modos, dijo Él, yo voy contigo y voy a estar contigo hasta el final del mundo. Voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y voy a estar hasta que este mundo se termine contigo. Porque yo estoy contigo, porque tú eres mi hijo, porque yo estoy contigo en las buenas y en las malas, porque siempre estarás tú conmigo, en el nombre poderoso de Jesús. Ese es el amor de Dios para con nosotros, ¿sí? Pero tu fe es la que activa, ¿sí? El que nosotros pongamos, decir, de esta salgo, de esta me levanto, porque dice la palabra del Señor que Él dará fuerzas a mis rodillas, a esas rodillas endebles que ya no se pueden levantar. Dice que Él me dará las fuerzas, ¿sí? Que me va a poner esos pies, ¿sí? Como las cabras, ¿sí? Que voy a subir hasta la montaña y voy a tomar posesión de lo que es mío en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, amado, yo creo que una de las cosas que tú debes de creer es eso, ¿no? La fe cree a Dios a pesar de las circunstancias desfavorables. Quizás uno de los mejores ejemplos que te puedo dar es de Abraham, ¿no? Que le dijo Dios, yo te voy a hacer padre de naciones, yo te voy a dar, ahora sí que te voy a dar una descendencia. Y ya Abraham, pero padre, será cierto. O sea, ¿sí? Porque ya estaba viejito, ¿sí? Y vio a Sara y dice, pues Sara, ¿cómo? ¿Ah? Ya no había, ¿sí? Entonces yo creo que cuando Abraham y su esposa Sara, ¿no?, estaban muy viejos, ¿qué hizo? Dios los prometió que tendrían un hijo. Así de fácil. Y Abraham creyó a Dios, a pesar de su edad, ¿sí? Pero ¿qué dice? Pero pasaron 15 años, ¿sí? Y la promesa de Dios no se había cumplido. Humanamente hablando, para Abraham y Sara era imposible tener un hijo a esa edad que tenían. O sea, era imposible ya que tuvieran, que ella pudiera procrear por la edad, y Abraham pues igual, o sea, estaban en la misma situación. Pero sin embargo, Abraham continuó creyendo a Dios y a su debido tiempo. Por eso es que les digo siempre, hemos visto que estamos en el tiempo de Dios, no estamos en nuestro tiempo, estamos en el tiempo de Dios. Dios le dio a Abraham el hijo que le había prometido. Y la Biblia dice así, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, oigan, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 20, 20. ¿Sí? Simplemente yo creo que no dudes, si Dios te lo prometió, Dios te lo va a dar a su tiempo. Así es que debemos de seguir creyendo, ¿no? Tener esa esperanza, esa fe, esa convicción de que algún día, ¿sí?, el Señor nos lo va a traer a su tiempo. La fe y la obediencia, es lo que les digo, amados. La fe y la obediencia van siempre juntas, tomadas de la mano. No puede haber fe y puede haber desobediencia. O puede haber obediencia, pero no puede haber fe. O sea, viceversa. La fe y la obediencia van juntas y tomadas de la mano. No se pueden separar. La verdadera fe resulta siempre en obediencia, ¿sí? Los creyentes son obedientes. La Biblia dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Le dijo al Señor, tienes que salir de aquí. Te voy a sacar de aquí. Te voy a llevar. Pero nunca supo a dónde iba. Pero sin en cambio, creyó y fue
obediente a lo que Dios le prometió. Simplemente, amado. Por eso es que le digo, la palabra de Dios es la verdad. Y aquí esto es lo que tenemos que ver. El decir que crees algo y sin embargo no lo pones en práctica. Si Abraham le hubiera creído al Señor, pero no hubiera salido ahora sí que de su pueblo, pues nunca hubiera recibido nada. Así de sencillo. Entonces necesitamos nosotros que creerlo y poner en práctica. Porque entonces esto no es fe. La verdadera fe en creer a Dios y obedece a Dios. Esa es la verdadera fe. Que lo crees y obedeces a Dios. Simplemente nada más. Crees y obedeces. Crees y obedeces. Crees y obedeces. Punto. Dios más tu fe más obediencia igual a bendición. El Señor nunca se ha equivocado con esas ecuaciones que me ha dado. ¿Sí? Porque son hechos, fe y al último tus sentimientos. ¿Sí? Entonces, creo, ¿sí? La fe que no obedece a Dios es una fe, no es una fe viva. Y lo dice la Biblia. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. ¿Cómo aumentar tu fe? Puede que digas, me gustaría tener más fe. ¿Qué puedo hacer para aumentarla? La fe crece mediante una constante y cuidadosa atención a las declaraciones de Dios en su palabra. Y les voy a dar un ejemplo de un hombre de Dios, Modi. Oró mucho pidiendo a Dios que le diera más fe, pero su fe parecía no aumentar. Entonces, un día leyó un versículo y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. En ese instante, este hombre de Dios comprendió, la fe viene por la palabra de Dios. Y entonces empezó a estudiar la palabra de Dios, la estudió cuidadosamente cada día para ver exactamente qué era lo que Dios decía en su palabra. Lo creyó, lo aplicó en su vida y el resultado fue que su fe creció y siguió creciendo. Amén. Entonces, con esto voy a terminar. ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué tenemos que hacer para esto? Los sentimientos son emociones, ¿sí? Tales como la alegría, la tristeza, la felicidad y el dolor. ¿Y qué veíamos al principio? ¿Qué es afecto, afección, emoción, pasión, pena, aflicción, dolor y pesar? ¿Sí? Entonces, se los digo, debemos comprender que los sentimientos se diferencian totalmente de los hechos. ¿Sí? Ya que los hechos nunca cambian, pero tus sentimientos sí. Amén. Mientras que nosotros sentimos siempre están cambiando. El estado de salud afecta nuestros sentimientos. ¿Sí? Nuestra relación con otras personas afecta nuestros sentimientos. Hasta un cambio de clima puede afectar nuestros sentimientos. Porque va a nevar, ya te sentiste. Porque no neva, pues también te sentiste. Es que la nieve me hace feliz porque hoy no voy a trabajar. Pues no, te falló porque no nevó y ya cambió tu estado de ánimo. Así es que entonces puede ser que te preguntes por qué usamos y por qué una pelota de fútbol nunca la vas a mirar esa pelota, aunque es redonda,
Y tú vas a querer que caiga de esta manera, nunca va a querer de esa manera. Siempre va a querer diferente. Tal vez tenga un dibujo y tú quieres que caiga con ese dibujo así. ¡Pum! Nunca va a querer con ese dibujo. Es como los dados. Tú quieres que trae 1, 2, 4, 5 y 6. Tú quieres que caiga 6 para que les ganes a todos. Pero no. Cuando tú los avientas, cae en 1. Entonces ya perdiste, ¿no? Si el otro te sacó 5. Entonces, yo creo que una de las cosas que te debemos de entender, ¿sí? Que hay un dicho, ¿no? No sabes cómo va a rebotar la pelota, ¿sí? Y ni mucho menos sabes cómo los dados van a caer. Así es que, así son los sentimientos. No sabes cómo van a rebotar tus sentimientos, ¿sí? No sabes cómo vas a estar. Porque te lo aseguro, amado, de veras, muchas moscas te molesta, muchos mosquitos porque te pican, te molestas. Y si no hay moscos, también te molestas. Y si no hay moscas, tampoco. ¿Sí? O sea, no, nuestros sentimientos son así de extremos. Del 1 al 10, ahorita estás bien y en cuestión de un segundo puedes cambiar tu estado de ánimo. Entonces tenemos que tener ahí esa tolerancia y esa paciencia para todas las cosas. Un día puedes estar lleno de alegría, al día siguiente sin ninguna razón aparente puede estar. Gente que tiene tantísimo dinero que no le hace falta nada. ¡Pum! Se da un balazo, se avienta del octavo piso, de allí de la, ¿cómo se llama? De su apartamento lujoso. Se aventó porque amaneció deprimido y tenía todo. Entonces no saben controlar ese sentimiento. Lo más importante que hay que recordar en relación con los sentimientos es esto. Los sentimientos son muy cambiantes. Por esta razón nunca debemos procurar que nuestra fe descanse en nuestros sentimientos. Amén. O sea, como se los he dicho y se los vuelvo a repetir siempre, el dolor va a tratar de dominarte en cuestión de tu fe cuando Dios te dijo que te va a dar sanidad. Tus sentimientos a veces sobresalen más que tu fe puesta en Cristo Jesús. Y debe de ser al contrario, o sea, tus sentimientos deben de estar hasta el último y debe de ser Dios, tu fe, y al último, tus sentimientos. Entonces, lo veamos de esta manera, un ejemplo. Dice que una señora evangélica estaba usando la Biblia para explicarle a una jovencita el camino de la salvación. Y fíjense esto, con referente a los sentimientos. La chica estaba confundida, ¿por qué? Yo creo en el Señor Jesucristo, pero pensé que debía esperar una sensación o algún destello de luces o algo así. Y sí, muchas de las veces pasa esto. ¿Sí? Queremos ver primero las cosas para poderlas creer. Te dicen, hey, no estés tocando ese panal de abejas porque te van a picar, pero, o sea, la necedad del niño, ¿verdad? Y agarra el palo de la escoba y ¡paz! Y vienen las abejas y ¡tum, tum, tum, tum! 3 piquetes. ¡Mamá! ¿Pero qué te dijo? ¿Te van a picar? ¿No creyó? ¿Desobedeció? ¿Y qué le pasó? Ahora sí lo cree, pero por su desobediencia. ¿Sí? Entonces todo trae una consecuencia. Y fíjese lo que dice aquí, ¿no? La señora le mostró algunos versículos de la palabra de Dios y le dijo, aquí está toda la luz que necesitas. La joven puso su fe en la palabra de Dios, ¿sí? Aceptó a Cristo y encontró la paz y el gozo que buscaba. Amén. Entonces aquí es a donde tú encuentras tu paz, tu descanso, tu alegría, tu gozo en la palabra
del Señor. No debes de ir a buscarla a ninguna otra cantina. No debes de ir a buscarla ni a algún otro salón de baile, con los amigos, con la comadre, con los amiguitos, con las amiguitas. Tu felicidad, tu paz y tu tranquilidad y tu bienestar está aquí en la palabra del Señor. Amén. Yo miraba a alguien que dice que es una hija de Dios. No voy a decir quién, pero yo la miraba en su foto de presentación. Dice, yo soy una hija de Dios y camino de la mano de Dios. Y cuando bajas en su publicación, la ves en un antro tomando vino, ¿sí? Bailando, pero arriba había dicho que era una hija de Dios. No seamos hipócritas. Si vas a hacer una cosa, hazla, pero no juegues con dos. O eres o no eres. Porque dice la palabra del Señor que Él te va a vomitar de su boca si te encuentras tibio. ¿Sí? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes, mis amados, es eso. Habla, cree, ¿sí? Con tus hechos. Con tus hechos. Cree que realmente eres un hijo de Dios para comportarte como un hijo de Dios en obediencia a Dios. Amén. No importa cuánto puedan cambiar nuestros sentimientos, eso no afecta a los hechos. ¿Sí? Los hechos son siempre verdad y son verdad a pesar de nuestros sentimientos. ¿Sí? Es como te digo, el hecho de irte a divertir, ¿qué estás diciendo que eres? ¿Por qué te haces llamar un hijo de Dios cuando no realmente lo estás haciendo? ¿O te estás comportando en obediencia a lo que dice la palabra de Dios? O sea, tengamos cuidado con esto. Por ejemplo, supón que te llegara una carta de un abogado en la que te anuncian que un pariente rico te dejó toda su riqueza. De repente ya eres rico. ¿Qué puedes decir? Pero yo no siento que ese dinero sea verdaderamente mío, ¿no? Si ya es mío, esa bendición cayó de mí. Y si a mí me la dejó mi tío o mi tía para que yo goce de lo que él hizo, pues gloria a Dios, porque Dios me quiso bendecir de esa manera, ¿no? ¿O no? O vas a decir, no, yo no voy a tocar ese dinero porque a mí no me costó, pobrecito de mi tío y de mi tía, ¿qué les pasó? No, dale gracias a Dios porque te lo dejaron a ti. ¿Sí? Pues sí, no te lo robaste, te lo dejaron a ti. ¿Sí? O sea, digo, ay, pobrecito, no, gloria a Dios. Tío, y no me dejaste más cositas por ahí para ver. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Quizás no, pero sin embargo te pertenece, ¿no? Como quiera, te guste o no. Ay, con el dolor y con la pena, mira, estás extendiendo la mano, dame la pluma, Lee, para que le firme aquí los papelitos para recibir la herencia. ¿Cierto o no? Sí, o sea, no vas a cambiar el hecho de que ya te lo dieron. Con vergüenza y todo, pero a ver, permítame su pluma, Lee, porque aquí le voy a echar mi poderosa. Ya es tuyo. Te haya costado o no te haya costado. El hecho de que ya es tuyo. ¿Cierto o no? Es tuyo, porque a ti te lo dejaron. Así es que, amado, yo creo que esa es la bendición de Dios. ¿Sí? Pues tú recibiste la herencia, pues recibe las manos llenas. Así es que, a pesar de tus sentimientos, ¿no? A pesar de que te sientas acongojado por la muerte de tu tío, de tu tía, o por lo que te dejaron tus papás, te sientas triste o porque ya partieron, de todos modos, como quiera, ver, vamos a repartirnos entre todos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dejó papá? ¿Qué es lo que nos dejó mamá? ¿Sí?
vamos a repartirlo así como está escrito, ¿no? Y a ver, pásenme la firma para tomar posesión de lo que ya es mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hecho que es tuyo. Así de fácil. No creo que se lo quieras dejar a otro, porque si no el abogado se lo va a quedar, ¿sí? Tenemos que no mezclemos una cosa con la otra, pero de todos modos es tuyo a pesar de tus sentimientos, ¿no? Entonces, mucha gente sincera busca la salvación, pero no la encuentra porque está buscando algún sentimiento, ¿sí? O sea, quieren buscar primero un sentimiento antes de la salvación. En la vida cristiana los sentimientos sí tienen su lugar, pero no vienen primero. En cambio, vienen después de los hechos y de la fe. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y observa el orden, aquí nada más en esta escritura, ¿no? Dice, primero creemos y luego tenemos el testimonio del Espíritu en nuestro corazón. Amén. Entonces, amado, yo creo que ¿cómo controlar tus sentimientos? Hay momentos en la vida de que cada cristiano en que se siente desanimado y deprimido. Aún el gran apóstol Pablo pasó por esos momentos. Imagínense, Pablo pasó todavía por ese tiempo, ¿no? Dice, porque hermanos, esto es 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces ya se sentía que se lo llevaba la calaca, ¿no? ¿Pero qué? Necesitamos ¿qué? ¿Qué debes hacer cuando estés desanimado? Debes ir a la palabra de Dios. Lee y medita sobre pasajes tan maravillosos. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que esto ya se los he hablado anteriormente. Salmo 23, Romanos 8 y Filipenses 4, ¿sí? A donde te puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? No te importa en qué situación te halles, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Dios, ¿sí? Porque ahora dice que somos llamados hijos de Dios, los que caminamos en el Espíritu, porque dice Romanos. Y Filipenses 4, la que se me viene a la mente sería 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? O sea, son escrituras que tú ya te las debes de saber de memoria, pero te lo estoy dando para que te orientes a la manera de que tú puedas entender que a medida que vayas poniendo atención a lo que dice en su palabra, encontrarás nueva fe y valor renaciendo en tu corazón, porque la Biblia lo dice. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:3. Amado, al vivir la vida cristiana no debemos estar excesivamente preocupados por nuestros sentimientos. No somos salvos por nuestros sentimientos y tampoco vivimos la vida cristiana por nuestros sentimientos. La vivimos por la fe en la palabra de Dios. Si tenemos sentimientos agradables, damos gracias a Dios. Si no, seguimos adelante creyendo y obedeciendo a Dios. La fe en las realidades de la palabra de Dios es el camino hacia una vida feliz y llena de bendiciones. Dios, fe, ¿sí? Más obediencia igual a bendición. Hechos, fe y el último, nuestros sentimientos. ¡Ay, hoy no voy a la iglesia porque hoy me siento mal! Hoy no voy a oír al pastor que nada más nos dice cómo debemos de comportarnos. Hoy no voy a la iglesia porque no quiero escuchar al pastor porque siempre nos llama la atención. Yo no, es lo que dice la palabra del Señor. Yo no voy porque Él siempre dice que debemos de ser obedientes. Me voy a ir a otro lado allá donde no me dicen nada. Ve a donde tú quieras. De todos modos, aquí o a donde vayas, la realidad es que el hecho es que la palabra de Dios es la verdad.
Y si yo te hablo con la verdad es porque la palabra de Dios es verdad y esa te va a hacer libre. Y si no te gusta, pues ve allá donde no te dicen nada. Allá donde te palmean porque eres malo, porque eres perverso, porque sigues todavía en tus concupiscencias juntos con todos los que están ahí. Allá ve, allá ve, allá pásatela. El hecho es de que la palabra de Dios es la verdad. Y si vas a ser obediente, vas a tener bendición. Y si no eres obediente, entonces no te quejes porque te va tan mal en la vida. Así de fácil, te lo voy a decir. Muchos se quejan que porque, que el pastor nos habla de que tenemos que ser obedientes. Siempre nos está tirando, siempre nos está aventando piedras, No, yo no te aviento piedras, yo no te digo, es más, ni te digo nada. La palabra del Señor es la que habla. Yo nada más hablo lo que dice la palabra del Señor. Te estoy explicando las cosas que Dios quiere para tu vida, para que tú vivas una vida en paz, como dice. Vidas en paz y gozo y en alegría para agradar a Dios en todo. Eso es lo que Dios quiere nada más. Pero si no te gusta que te digan eso, pues bueno, pues ve a donde no te digan nada. A donde te aplaudan. ¡Ay, gracias, hermano! Porque hoy llegaste bien crudote. Ve allá a donde te piden nada más el diezmo y te ofrenda y después te dicen, vente, vamos a orar por ti para que Dios te perdone. Pero sígueme trayendo tu diezmo y tu ofrenda aquí. Ve allá. ¿Sí? Allá donde no te hablan la verdad. Ve. Pero yo te digo una cosa. Dios, fe más obediencia es igual a bendición. Hechos, fe y al último tus sentimientos. Eso es lo que te va a llevar a la bendición y a agradar a Dios. ¿Sí? No pongas primero tus sentimientos. ¿Sí? Agradécele a Dios que todavía hay personas que usa a Dios para decirte la verdad. Amén. Dale gracias a Dios por esa persona que te está diciendo la verdad. Ora por él, mas no le eches tierra. ¿Sí? Dale gracias a Dios por esa persona, ¿sí?, que todavía te está hablando la verdad y que no tiene temor a lo que pueda pasar. Temor le tengo a Dios, no a las personas. Amén. Así es que, amado, no es una llamada de atención, no es un regaño, no son pedradas, no es que usted tenga que tener casco cada vez que viene a la Nueva Jerusalén. No. Es que usted tiene que entender que Dios nos ama de la manera que Él nos ama y nos habla de la manera que Él nos habla, con la pura verdad. Amén. Simplemente. Así es que, amado, yo creo que la vivimos por la fe en la palabra de Dios. Si tenemos sentimientos agradables, damos gracias a Dios. Y si no, seguimos adelante creyendo y obedeciendo a Dios. La fe en las realidades de la palabra de Dios es el camino hacia una vida feliz y llena de bendiciones. Punto. El principio de los hechos, la fe y los sentimientos, y ya con esto voy a terminar, para que ya no me siga viendo feo. Hemos descubierto uno de los grandes principios de la vida cristiana. El principio de los hechos, la fe y los sentimientos. Y el principio es este, y te lo voy a decir. Pon siempre tu fe en los hechos de Dios y deja que tus sentimientos sigan como quieran. ¿Sí? Así de fácil. Porque si tú le haces caso a tus sentimientos te van a llevar a hacer cosas que no tienes que hacer. La depresión te lleva al suicidio. ¿Sí? El que te sientas mal querido te lleva a cortarte las venas. El que te sientas, ¿sí?, despreciado, te quieres aventar de allá del quinto piso. ¿Sí? Que no te sientes amado, te va a pasar como Romeo y Julieta, te vas a querer tomar una porción venenosa para que te mueras, porque te sientes mal. No te sientes amado. Por favor, amado. Deja tus sentimientos a un lado.
Deja tus sentimientos a un lado. Dios es primero tu fe y después vas a ver el resultado en tus sentimientos. Amén. La promesa de Dios es mi realidad. Lo creo, esta es mi fe. Dios la cumple. Óigalo bien, con esto termino. Se lo voy a volver a repetir. La promesa de Dios está en mi realidad. La creo, esta es mi fe. Dios la cumple y yo la disfruto, este es mi sentimiento. ¿Sí? Dios la cumple y yo la disfruto y este es mi sentimiento. Entonces el orden de Dios es siempre los hechos, la fe y los sentimientos. Los hechos forman el... Óigalo, con esto voy a terminar y ponga mucha atención. Los hechos forman el fundamento. La fe descansa en los hechos. Y los sentimientos vienen después. Amén. Porque cuando Dios te da lo que tú querías y cuando Él terminó la promesa en tu vida y te dio esa sanidad, ¿qué haces? ¡Gloria a Dios por esa sanidad que Dios me ha dado hasta ahorita! Porque estoy vivo. Los sentimientos. ¿Por qué dice? Porque los hechos forman el fundamento. Y tu fe ya descansó en el hecho de que tú estás sano. Amén. Y los sentimientos vendrán después de que hayas puesto tu fundamento. Amén. Que son los hechos, que es Dios, más fe, más obediencia, igual a bendición y prosperidad para tu vida, en paz, gozo y alegría en Cristo Jesús. Esto fue palabra del Señor, amados. Los hechos, la fe y los sentimientos, que es el orden de Dios para nuestras vidas. Así es que no se enfoque en esos sentimientos y le damos gracias a Dios porque nos ha enseñado en el día de hoy otra manera de ver, ¿sí?, el acongojo o la tristeza en nuestras vidas, o la escasez en nuestras vidas, o la aflicción, o la circunstancia, o la enfermedad. No importa en qué situación esté, en sus sentimientos cómo estén rebotando como las pelotas, para arriba y para abajo, y que no sabe, chocando para allá, chocando para allá. Sus sentimientos anden por donde quiera. No importa. Lo que importa es el fundamento, que el fundamento se basa en los hechos y la fe en el hecho basado en ese fundamento para que usted tenga esos sentimientos fundados en alegría, paz y tranquilidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por eso. Amén. Entonces, tenemos que entenderlo, que simplemente nada más es Dios, nuestra fe, obediencia igual a bendición. Nuestros hechos, nuestra fe y nuestros sentimientos para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, gracias, Padre.